aquí en la provincia del Chaco. Luis, un gusto. Ceci y Enzo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días chicos, un gusto saludarlos. Igualmente. Luis, ¿cómo estás en este día? ¿Qué significa el 20 de junio para vos? Bueno, para nosotros la verdad es que siempre en estas fechas, siempre en estas fechas tratamos de mirar la historia no para avivar viejos rencores, sino para medir la edad de las injusticias, como decía la Andresina, pero además también para buscar una fuente de inspiración que nos permita superar nuestras propias expectativas. Hoy son 205 años del fallecimiento del general Belgrano, el creador de la bandera. Y siempre tratamos de aportar no cosas que se lean en los libros, sino datos que, como te decía recién, nos permitan tener otra mirada de las cosas, ¿no? Uno de los datos más relevantes sobre la bandera es ver por qué nuestra bandera cuelga de lanzas. Sí, es poco conocido y poco apreciado. Sí. Que eso es algo que heredamos de la Revolución Francesa y que tiene un significado muy particular para este tiempo también. Significa que si los gobiernos cometen excesos, los pueblos pueden volver a tomar las armas para poner fin a esos excesos. Eso es un mensaje para cualquier gobernante con delirio de tirano de este tiempo. El mensaje de Belgrano tiene mucha trascendencia, mucha vigencia en este tiempo. Fíjate vos que ante la primer jura de la bandera, Belgrano escribe una carta en 1812 donde pide por favor cortar las disensiones, cortar las divisiones y la discordia para que haya una buena administración del erario público. Y por buena administración del erario público, en el medio también dice, crear escuelas es sembrar almas. Con lo cual, todos estos mensajes son de una vigencia absoluta, una vigencia tremenda, estos y otros más, porque la verdad es que hablar de Belgrano no solamente es hablar de una persona íntegra, sino también de una visión global tremenda. Belgrano no solamente era un militar, sino también un hombre que a la par de que iba llevando la guerra y la independencia, iba llevando una labor civilizadora, ¿no? Qué sé yo no quiero emitir juicios de valor personal sobre políticos de esta época para no sembrar discordia, pero es necesario a veces ver que se pone mucho empeño en disensiones, en discordias, en divisiones, en trabar todo el tiempo el Boca River, como se dice por ahí, y no hay posibilidad de avanzar. Tenemos una bandera que nos abraza a todos, pero realmente dentro de ese abrazo hay mucho cuchillo abajo del poncho, y entonces bueno, es algo que nosotros siempre pedimos terminar, ¿no? O sea, no puede haber libertad sin unidad, decíamos en el último encuentro que tenemos con ustedes. Exacto. Y ese es un mensaje que vuelve a cobrar vigencia. Luis, Enzo Zuna te habla, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Enzo? Te consulto, bueno, vemos a muchos chicos con las banderas argentinas de un tiempo a esta parte. ¿Crees que se empezó a reivindicar mucho los símbolos patrios, sobre todo la bandera y los colores, de un tiempo a esta parte? ¿Y tiene que ver mucho con la situación actual o siempre fue así? ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto? No, Argentina siempre fue un pueblo de mucha energía, tanto política como patriótica. De hecho, es admirada en el mundo por esto. Esto dicho incluso por líderes mundiales de alguna época, como Churchill, donde hablaban de la identidad nacional. Ahora, el tema es el siguiente. Tenemos que poder, más allá de abrazar los colores de la bandera, que esto no es una cuestión menor, de levantar la bandera y de levantar los valores belgranianos, saber lo que esto significa. Como te decía recién, es poco apreciado que la pica de la que cuelgan todas las banderas, que además están los escudos nacionales, representa la soberanía popular para poner límite a los abusos de los gobiernos. Los gobiernos no están para hacer lo que quieren.
Entonces, eso es un mensaje fundamental. Claro. Pero además, es necesario ver que hay de alguna manera un vacío de contenido muchas veces en ese abrazo. Porque Sí. bueno, porque uno ve que en el Mundial somos todos argentinos, pero Claro. bueno, ante las derrotas a veces nos frustramos un poco y ya no somos tan argentinos. Y entonces, bueno, eso es algo que corregir. También Sí. en la derrota, como fue en Vilcapugio y Ayohuma, hay valor. Porque para que un adversario pueda tener una victoria digna, tiene que tener un adversario digno, y eso siempre hemos sido los argentinos. Muchas veces Malvinas es una historia que se cuenta con tristeza, y no debe ser así, debe ser motivo de orgullo. Los argentinos, gracias al nacionalismo con el que hemos peleado, hemos cambiado varias veces los manuales de combate del mundo, entre ellos Salta y Tucumán, en la persona de Manuel Belgrano, que es el prócer del día, ¿no? Claro. Luis, Manuel Belgrano, creador de la bandera, ¿no? ¿Por qué la bandera es así como es? Nosotros repasábamos hace un rato por esto de la historia de que había dos banderas que terminaron escondidas atrás de un cuadro, que después un cura las encontró. ¿Qué podés contar sobre el momento ese de la creación de la bandera? Manuel Belgrano crea 3 banderas. Ok. No 2, ni una. Manuel Belgrano crea 2 banderas en una primera instancia, que son las de las que hablaban ustedes, que son las conocidas como de Macha y Ayohuma. Macha por el lugar donde la encontraron, y esas tenían una disposición de colores. Una era celeste y blanco, o sea, 2 campos, y la otra era blanca, celeste y blanca, es decir, el reverso de la actual. Claro. La que tenemos actualmente es celeste, blanca, celeste. Sí. Bueno, esta que creo Belgrano era blanca, celeste y blanca. Hay varias versiones sobre el porqué de esos colores, pero al que yo más me afirmo es a la devoción mariana de Manuel Belgrano, que era un gran devoto de la Virgen María, y es a quien consagra general al ejército, y a quien él adjudica la victoria de Tucumán y Salta. Después de esta crea una tercera que hoy poco también se conoce, que es la bandera de la libertad civil, que es la que entrega al pueblo jujeño, que encierra 5 valores, de los cuales uno es muy importante para nosotros los chaqueños, porque él afirma que en esa bandera está reconocido el valor de los jóvenes de los pueblos del norte. ¿Sí? Después de ordenar el éxodo jujeño, y ver que todo el pueblo de Jujuy quemó todos sus víveres para seguirlo y demás, él crea la bandera de la libertad civil. Bueno, esa bandera, desde el año 2015, la bandera se crea en 1813, y en 2015 recién la adoptamos como símbolo patrio actual. Si ustedes miran las sesiones del Senado, van a ver que a la derecha de la vicepresidente está la bandera celeste y blanca con el sol, claro, y a la izquierda está la bandera de la libertad civil. ¿Sí? Se usa siempre en conjunto con la bandera celeste y blanca con el sol. Luis. Recién y esas son las 3 banderas que crean, pero recién es en 1816 que se adopta la que conocemos, que se adoptan 2, una con el sol y una sin el sol, y en 1985 se unifica, quedando solamente la que conocemos con el sol. Qué linda historia. Luis, te consulto, bueno, respecto a Belgrano, a la persona en sí, al prócer. Amigos de todos, podría decirse, porque tuvo mucha amistad con Mariano Moreno, también, bueno, el abrazo, el cruce simbólico con San Martín, también hay una amistad o por lo menos una cercanía con Martín Miguel de Güemes. ¿Él era amigo de todos, así como se cuenta la historia? ¿Cómo lo puedes describir hoy? Era menos amigo de los que estaban sentados en Buenos Aires, como todos los que le tocaba sufrir en esa época. Porque esto también es algo que tenemos que recordar para medir la edad de la injusticia que comete Buenos Aires. En este tiempo el gobierno central, que no por casualidad está sentado en Buenos Aires. Hay que ver que, mira, ayer fue el aniversario del natalicio de
José Gervasio Artigas. Ujú. Con Artigas, con hombres que sufrían, digamos, esto de la libertad y que tenían que poner el lomo, eran muy amigos. Con Artigas, con Dorrego, con Güemes, con San Martín, con Mariano Moreno. Eran todos hombres que velaban por la libertad. Ahora, a los que le tocaba estar sentados en los sillones de Buenos Aires, digitando quién sí, quién no, a quién se le mandaba vivir, a quién se le mandaba pertrecho, bueno, con eso había una relación más tensa. Claro. Por una relación obvia. Buenos Aires siempre especuló con las relaciones. Vos fíjate que en 1811, recién producida la Revolución de Mayo, Sí. se libera la exportación de oro y plata amonedado, ¿sí? Mira. Descapitalizando lo que iba a ser el país. Eso vuelve a pasar hoy. En Buenos Sí. Aires se toma la decisión de que todo el oro que se produce en San Juan se lo lleve una empresa canadiense prácticamente sin pagar un peso de impuestos, descapitalizando prácticamente también a San Juan. Entonces, esas situaciones generaban muchas tensiones que cada uno la expresaba a su forma. Algunos eran más vehementes y más belicosos como Artigas o como Güemes, por lo cual eran también más combatidos con más fuerza, y otros más moderados como San Martín o como Belgrano, eran combatidos ya más con chismes, con corrillos, con amenazas de juicios. También le quisieron imponer una bandera, puede ser. Los porteños en ese momento, los de Buenos Aires, quisieron imponerle una bandera a Belgrano para que la lleve. Sí, claro, porque la postura tenía que ver más con una mirada comercial de con quién comerciar. Es decir, Buenos Aires estaba pensando solamente en el puerto y en la bonanza del puerto y en que ellos puedan juntar de alguna manera dinero a partir de las cosas que entraban, sin importar si todas las economías de las provincias se derrumbaban. Un dato que no es menor es que en ese entonces, por ejemplo, Salta, Santiago, Córdoba producían ponchos, monturas, lo que hoy es el Chaco y Misiones, producían varillas de algodón para los tejidos. Cuando ni bien producida la Revolución de Mayo, el puerto de Buenos Aires deja entrar todos los productos industrializados ingleses, poncho, montura, varillas de algodón, sin impuestos, y grababa con impuestos las economías locales. Eso hacía que los productos locales, que eran artesanales, porque en el caso de los ponchos, por ejemplo, se hacían en telares, pasaron a costar el doble, con lo cual la competencia era muy leal. Eso suena, digamos, en los días de hoy. Sí. Entonces, no es que uno quiera hablar mal, ni sembrar discordia, ni sembrar polémica, pero digo, miremos la historia para ver la edad de las injusticias. Eso pasaba en los tiempos de Belgrano. Sí, cuando alguien alzó la voz para decir estas cosas, a Belgrano lo mandaron al norte con 600 hombres a combatir contra 1500 tipos. Pero además, mucho más preparados, con muchísimo más pertrechos. Belgrano sale bien parado de eso, gracias a la entrega del tambor de Tacuarí, el arrojo del tambor de Tacuarí, y se vuelve. Algo parecido, o sea, se les daban todas las batallas prácticamente imposibles, sin pertrecho, cosa de que directamente no vuelvan, pero bueno, la fe y la pericia y el patriotismo hacían que siempre vuelvan, ¿no? Entonces, yendo a la respuesta, eran amigos de todo en tanto y en cuanto no se confronten los ideales que cada uno tenía. Claro. Naturalmente, el ideal de los que estaban sentados en Buenos Aires, como hasta ahora, era el beneficio propio. El ideal de los patriotas era la libertad, la unidad, es decir, cosas mucho más duraderas y colectivas. Y colectivas que el beneficio material, ¿no? Claro. De hecho, Belgrano renuncia a todo premio, el premio por las batallas de Salta y Tucumán, lo dona para que se creen 4 escuelas que se terminaron de crear ahora hace poquito. Amamos, es el preferido. Luis, gracias por tu generosidad de compartir tu conocimiento con nosotros, tu experiencia y en este día tan especial. Gracias.
Gracias a ustedes, solo una pequeña corrección. Dígame. El cargo que alguna vez tuve en el Instituto Belgraniano, y les envío un saludo a todos ellos, era revisor de cuenta titular. Mira. Perdón, revisor de cuenta suplente, pero bueno, los cargos no hacen a los hombres, es decir, nosotros eso, fuiste miembro del instituto, claro, fuiste miembro, es así. Gracias por la aclaración, un abrazo. Beso. Gracias a ustedes. Luis Cabrera, quien fueran parte del